Buenos días, hermanos. Hoy 6 de noviembre. El Hacedor de Milagros nos regala esta reflexión que se titula El silencio que escucha el Espíritu. El nombre Semaya significa Jehová ha escuchado, pero su historia nos enseña que no basta con que Dios escuche nuestras palabras, si nosotros no estamos dispuestos a escuchar las suyas. Semaya vivió en tiempos del profeta Jeremías. El pueblo de Dios estaba en cautiverio en Babilonia, y entre la confusión y el dolor, muchos esperaban que el Señor los rescatara pronto. Pero el mensaje de Jeremías fue diferente. Dios les pidió que permanecieran, que edificaran casas, que plantaran y que buscaran la paz de la ciudad donde estaban cautivos. En otras palabras, que confiaran en su propósito aunque no lo entendieran. A muchos ese mensaje les pareció incómodo, y entre ellos estaba Semaya. Él escribió una carta a los sacerdotes en Jerusalén, acusando a Jeremías de mentir y de desanimar al pueblo. Semaya hablaba con autoridad humana, pero sin haber oído la voz del Espíritu. Y entonces Dios respondió: Así ha hablado Jehová acerca de Semaya el Nehelamita, porque os profetizó no enviándole yo, y os hizo confiar en mentira. Jeremías 29:31. Semaya quería ser escuchado, pero no quiso escuchar primero. Y esa es una lección profunda para todos nosotros. Hablar sin escuchar al Espíritu nos lleva a confundir inspiración con opinión. En un mundo donde todos quieren ser oídos, el Espíritu Santo sigue buscando personas que aprendan a guardar silencio. No un silencio vacío, sino un silencio reverente, donde el alma se aquieta para oír la voz de Dios. La Escritura dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Ese silencio no es debilidad, sino obediencia. Es el espacio donde el Espíritu enseña, corrige, consuela y dirige. Es allí donde las palabras humanas se apagan y la voz de Cristo se vuelve clara. Jesús mismo vivió en esa comunión perfecta. Él dijo: Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Cristo no hablaba para impresionar, sino para revelar al Padre. Su autoridad no provenía de lo mucho que decía, sino de lo profundamente que escuchaba. Y ese es el modelo del verdadero siervo de Dios, el que no corre a hablar, sino que se detiene a discernir, el que no busca tener la razón, sino reflejar el corazón de Cristo. Semaya, en cambio, representa el peligro del ruido espiritual. Habló sin haber sido enviado. Usó el nombre de Dios sin tener comunión con Él, y su error no fue solo de palabras, fue de corazón. Quería dirigir al pueblo, pero no dejarse dirigir por Dios. Hoy muchos creyentes sinceros pueden caer en esta trampa: querer servir, aconsejar, enseñar o incluso corregir, sin haber pasado primero tiempo en la presencia del Espíritu. Y cuando eso ocurre, lo que comunicamos deja de sanar y comienza a confundir. Jesús lo advirtió claramente: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. El mayor privilegio de la vida cristiana no es hablar de Dios, sino escucharle. No es decir muchas cosas sobre Él, sino obedecer lo que Él dice. Porque cuando aprendemos a callar delante del Señor, su voz pone orden donde había confusión, paz donde había ansiedad y dirección donde había duda. Semaya fue una advertencia para su generación, pero también una oportunidad para nosotros, recordarnos que no toda voz espiritual viene del cielo. La voz de Dios siempre produce fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El resto es ruido humano. Quizás Dios nos está invitando hoy a ese mismo silencio. Un silencio donde el alma deja de exigir, donde el corazón se aquieta para discernir y donde aprendemos a decir: habla, Señor, que tu siervo oye.
Porque solo quien escucha puede ser enviado, y solo quien se deja guiar por el Espíritu puede hablar con autoridad. El silencio que escucha al Espíritu no es pasividad, es el terreno donde germina la obediencia, y es en ese silencio donde Cristo se revela con poder. Luego termino con esta oración. Señor, gracias por recordarnos que tu voz no compite con el ruido, sino que se revela en el silencio del alma. Perdónanos por las veces que hemos hablado sin haberte escuchado. Danos el discernimiento para reconocer tu voz y la humildad para esperar en tu tiempo. Enséñanos a ser siervos guiados por tu Espíritu, no por la prisa ni por la emoción. Que cada palabra que hablemos venga de la comunión contigo y que nuestro silencio sea también una forma de adorarte. Haznos instrumentos de verdad, mensajero de tu paz y reflejo del carácter de Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.